Bienvenidos y bienvenidas un dúa mood S a su canal favorito, Turku al Dúa. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular. Yo estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas, esas historias que nos roban el aliento, nos hacen reír, llorar y sobre todo, nos enamoran. Hoy tenemos un vídeo especialmente jugoso, un autocopyrightico bombazo turco, como dice nuestro título. Porque vamos a hablar de esas series donde las chispas saltan no solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Esas series donde los rumores de romance entre los protagonistas son muy fuertes que el cafú copyright turco de la mau más menos sana. Y por supuesto vamos a abordar el tema que estuvo en boca de todos. ¿Es posible que Kerem Bürsin haya hecho una declaración superíndice 3N secreta a Anderu párrafo el atrabu copyright, ese de una de sus series? Prepu, rense porque esto se pone interesante. Pero no nos quedaremos solo au, vamos a explorar otros romances y Q superíndice 3 Nikous del drama turco, analizar la Qmica en pantalla, las coincidencias fuera del set y el impacto que estos romances tienen en la percepción superíndice 3N de las series. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas y pasión superíndice 3N, les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos en Turku al Dúa, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias, anulisis y por supuesto, mucho salseo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles lo mejor de la televisión superíndice 3N turca. Ahora vamos al luo. Empecemos como no pudo ser de otra manera, con la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem y Ande, la serie que hizo que medio mundo suspirara por ellos, **, con diéresis al cap **. Esta comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero también copyright N fruo y calculador. La trama es bastante clásica. Ella necesita una beca para terminar sus estudios, y Serkan se la ofrece a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Obviamente al principio se odian, chocan constantemente, pero poco a poco, la convivencia forzada y las situaciones divertidas que viven juntos hacen que surja una atracción superíndice 3N irresistible entre ellos. La dinámica de Enemies to Lovers es un clásico por una razón superíndice 3N. La tensión superíndice 3N romántica que genera es adictiva. En el caso de Eda y Serkan, la tensión superíndice 3N se manifiesta en miradas intensas, discusiones acaloradas y momentos de vulnerabilidad compartida. Por Q, copyright, Senu con diéresis al cap, es relevante para el tema de hoy. Pues porque fue durante el rodaje de esta serie donde los rumores de romance entre Anderu párrafo y Kerem Bürsin se intensificaron. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Se puede argumentar que los guionistas jugaron con esta química, escribiendo escenas que permitieran a Ande y Kerem explorar sus sentimientos en un entorno controlado, pero también copyright N exponió copyright dándolos a la mirada pública. Y efectivamente después copyright S de meses de especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante unas vacaciones en las Maldivas. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans de la serie, que veían en su romance la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existía. Muchos incluso creían que la intensidad de su relación superíndice 3N en la pantalla había influido en su decisión superíndice 3N de estar juntos en la vida real. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N actuó superíndice 3 como una inyección superíndice 3N de adrenalina para la serie, atrayendo a UNMUDS espectadores que querían presenciar la magia de su romance en cada episodio. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una herramienta de marketing invaluable para la producción superíndice 3N. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que Kerem haya hecho una declaración superíndice 3N secreta a Ande atrabu copyright S de la serie? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N y la interpretación superíndice 3N personal. Hay quienes creen que algunas de las luneas de Diu logo de Serkan Bolat, especialmente aquellas que expresaban su amor por Eda, eran en realidad mensajes encubiertos de Kerem para Ande. Esta teoría se sustenta en la observación superíndice 3N de pequeu más menos os detalles,
la forma en que Kerem miraba a Ande durante las escenas románticas, las sonrisas que parecían genuinas y las improvisaciones que añadían un toque personal a los diálogos. Por ejemplo, hay una escena muy famosa donde Serkan le dice a Eda: «Eres la única persona que me hace sentir vivo». Muchos fans interpretaron esta frase como una declaración superíndice 3N de amor genuina de Kerem hacia Ande, una forma de decirle lo importante que era ella para Ucondiéresis Copyright L. La entrega de Kerem en esta escena, la emoción superíndice 3N palpable en su voz y la intensidad de su mirada, convencieron a muchos de que estaba hablando desde el corazón superíndice 3N. Otros muesescu copyrighticos argumentan que se trata simplemente de buenas interpretaciones y que no hay que buscarle tres pies al gato. Insisten en que Kerem es un actor profesional y que su trabajo es transmitir emoción superíndice 3N, independientemente de sus sentimientos personales. Sea como sea, lo cierto es que Senu Condieresis al Capm fue una serie clave en la vida de Ande y Kerem, tanto a nivel profesional como personal. Les dio fama internacional, les permitió superíndice 3 trabajar juntos y, según muchos, también copyright N les brindó superíndice 3 la oportunidad de enamorarse. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el legado de su amor en la pantalla sigue vivo, y la serie sigue siendo un referente para los amantes de las comedias románticas turcas. La ruptura, sin embargo, demostró superíndice 3 lo delicado que puede ser mezclar la vida personal y profesional, especialmente en un negocio tan expuesto como el del entretenimiento. Pero no solo de Senu Condieresis al Capm vive el romance en las series turcas. Hay otras producciones donde la química entre los protagonistas es tan evidente que también copyright N ha dado lugar a rumores e incluso a relaciones confirmadas. Hablemos ahora de Erkenci Quay otra comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público con su frescura y su encanto. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y aventurera que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Can, un foto superíndice 3 grafo independiente carismu, tico y viajero que regresa a Estambul para ayudar a su padre con la agencia de publicidad familiar. La serie destaca por su ambientación superíndice 3N bohemia y por la personalidad vibrante de sus personajes. Como es de esperar, Sanem y Can se conocen en la agencia, y al principio su relación superíndice 3N es bastante tormentosa. Hay malentendidos, secretos, y un rival amoroso que complica a UNMUDS las cosas. Pero poco a poco la atracción superíndice 3N entre ellos se hace irresistible, y terminan enamorándose perdidamente. La evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N es gradual y creíble, lo que permite al público conectar con sus emociones. Lo interesante de Erkenci Quay es que los protagonistas de Metuz Demir y Can Yaman, también copyright N generaron una gran expectación superíndice 3N sobre su posible romance fuera de la pantalla. La química entre ellos era tan natural y espontánea que muchos fans creyeron que estaban realmente enamorados. La prensa turca se encargó superíndice 3 de alimentar estos rumores, publicando fotos y artículos que analizaban cada uno de sus gestos. Aunque nunca confirmaron una relación superíndice 3N formal, los rumores fueron muy fuertes durante el rodaje de la serie. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, compartiendo cenas y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Incluso se habló superíndice 3 de un posible compromiso, pero nunca se concretó superíndice 3. La especulación superíndice 3N alcanzó superíndice 3 niveles febriles, con los fans analizando cada entrevista y cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de pistas. Finalmente la serie terminó superíndice 3 y los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno siguió superíndice 3 con su carrera y sus proyectos personales, y los rumores de romance se fueron apagando. Sin embargo, muchos fans siguen recordando Erkenci Quay como una de las series donde la química entre los protagonistas fue muy intensa y creíble. La serie dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de los espectadores, quienes continúan debatiendo si hubo algo muy que una simple amistad entre Demet y Can. Ahora, cambiemos un poco de geo copyright nero y hablemos de una serie que no es precisamente una comedia romántica, pero que también copyright N ha generado mucha expectación superíndice 3N por la posible relación superíndice 3N entre sus protagonistas, **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  Esta serie dramática, que es una adaptación superíndice 3N de una novela turca clásica, cuenta la historia de Biter,
una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre controladora y vengativa. Sin embargo, Biter se siente infeliz en su matrimonio y se enamora de Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Su amor prohibido desencadena una serie de tragedias y conflictos que destruyen a la familia. La serie explora temas complejos como la infidelidad, la ambición superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aek Memnu es una serie intensa y dramática, pero también copyright N es muy sensual y apasionada. La química entre Beren Saat, quien interpreta superíndice 3 a Biter, y Kwanu Párrafo Tatltui, quien interpreta superíndice 3 a Belul, era explosiva. Sus escenas juntos estaban cargadas de tensión superíndice 3N y deseo, y muchos fans creyeron que había algo muy ese que actuación superíndice 3N entre ellos. La química entre Beren y Kwanu Párrafo era tan palpable que trascendió a la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas mu ese comentadas de la televisión superíndice 3N turca. Aunque nunca confirmaron una relación superíndice 3N, Beren y Kwanu Párrafo se convirtieron en una de las parejas MUD SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca. Su interpretación superíndice 3N de Biter y Belul fue tan convincente que muchos los identificaron con sus personajes. Incluso a día de hoy, Aek Memnu sigue siendo una de las series MUD S populares y recordadas de la televisión superíndice 3N turca, en gran parte gracias a la química innegable entre sus protagonistas. La serie marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca, estableciendo nuevos estándares de producción superíndice 3N y actuación superíndice 3N. Volviendo a Kerem y Ande y la pregunta original de si Kerem hizo una declaración superíndice 3N secreta a Ande a trabu copyright S de una de sus series. Si bien Senu con diéresis al Capm es la MUD S obvia, y donde sus sentimientos comenzaron a florecer, algunos fans incluso sugieren que pudo haber habido pistas en proyectos posteriores, aunque trabajaran separados. Pequeu más menos os gestos, entrevistas donde mencionaban características similares de sus parejas ideales, o incluso roles que parecuan reflejar aspectos de su relación superíndice 3N. Todo esto alimenta la fantasía de que incluso después copyright S de su ruptura, su conexión superíndice 3N sigue siendo profunda y que tal vez, a trabu copyright S de su arte continúan comunicándose. La idea de un amor secreto y no resuelto es un poderoso motor para la imaginación superíndice 3N de los fans. Y hablando de relaciones que nacen en el set, no podemos olvidar *** y Beklerken ***. Esta serie de drama juvenil catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin, mucho antes de Senu con diéresis al Capm, y también copyright N fue el escenario donde encontró el amor con Yamurtan Sepsin. Aunque su relación no duró para siempre, su romance en la pantalla y fuera de ella fue muy seguido por los fans. La serie cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y debe adaptarse a una nueva vida, y Kerem Sae, un chico popular y problemático que se convierte en su rival y eventualmente en su amor. La dinámica entre ambos era muy intensa y llena de altibajos, reflejando quizás los propios sentimientos que surgían entre Kerem y Yamur durante el rodaje. Aunque hoy en día ambos siguen caminos separados, Gunes y Beklerken siempre será recordada como la serie que los unió. La serie exploró superíndice 3 temas como la amistad, la lealtad y la búsqueda de la identidad, resonando con una audiencia joven. Más allá de estas series mencionadas, existen otros ejemplos notables de romances que florecieron en el set. La serie *** al QU ***, una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca, unió superíndice 3 a Fariye Ebsen y Burak Özçivit, quienes se casaron y forman una de las parejas S queridas de Turquía. Su química en pantalla era innegable, y su amor traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, culminando en un matrimonio feliz. La serie se ambienta en la Turquía de principios del siglo XX y cuenta la historia de Feride, una joven maestra que se enfrenta a los desafíos de una sociedad conservadora. Otro ejemplo es la serie *** Mutes MYZYL ***, donde Mary Muzerli y Ali Tergenk, aunque no confirmaron un romance fuera de la pantalla, irradiaban una química innegable interpretando a Hürrem Sultan y Suleiman el Magnífico. Su pasio superíndice 3N en pantalla cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie narra la vida de Suleiman el Magnífico, uno de los sultanes importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultan,
una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Que, como ven, el mundo de las series turcas es mucho más que historias de amor en la pantalla. A veces la realidad supera la ficción superíndice 3n, y los sentimientos de los actores se entrelazan con los de sus personajes, dando lugar a romances apasionantes que nos hacen show más menos ar. La lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se vuelve borrosa, y los espectadores se sienten partícipes de las historias de amor que se desarrollan tanto dentro como fuera del set. Y llegamos al final de este vídeo lleno de cotilleos, especulaciones y, sobre todo, mucho amor turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series donde la química entre los protagonistas fue que evidente y donde los rumores de romance se hicieron realidad. Hemos explorado los entresijos de los romances turcos, analizando la química en pantalla, las coincidencias fuera del set y el impacto que estos romances tienen en la percepción superíndice 3n de las series. Me encantará saber su opinión superíndice 3n. ¿Le de estas series es su favorita? ¿Creen que Kerem Bürsin hizo una declaración superíndice 3n secreta a Anderu párrafo el atrabu copyright SD senu con diéresis al cap? ¿O piensan que es solo una ilusión superíndice 3n creada por los fans? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto suscribirse al canal Turkual Dua, para no perderse ninguna de nuestras novedades. Gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S.